Hola, bienvenidos al podcast de las buenas prácticas. Como saben, este proyecto tiene el propósito de otorgarnos herramientas para el desarrollo no solo docente, sino personal también. Y bienvenida, Esperanza. Muchas gracias, Luisa. Gusto como siempre. Hoy tenemos un tema bien interesante. Seguramente han escuchado este refrán, el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cierto? Claro. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos lo dijeron? O nosotros mismos lo decimos o se lo decimos a alguien más. Y este tema viene a colación porque de pronto se pone de moda la palabra procrastinación y nos dimos a la tarea de investigar. Y bueno, este tema lo vamos a dividir en 2 episodios. En este primero vamos a platicar sobre qué es, dónde está el posible origen y las causas. Y en la segunda parte vamos a estar platicando de algunas recomendaciones para combatir la procrastinación. Entonces vamos a comenzar. Y primero me voy a permitir leerles un poquito de la raíz etimológica y del significado que nosotros encontramos en el diccionario. Entendemos la procrastinación como el hecho de postergar voluntariamente algo para después, y eso pues cobra sentido etimológicamente porque la palabra procrastinación deriva del verbo latín procrastinare, que significa aplazar o postergar. Encontramos también que deriva del griego antiguo acrasia, es decir, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. ¿Cómo es posible? Bueno, es la naturaleza del ser humano, pero ¿cómo es posible el saber y estar conscientes de que lo que estamos dejando de hacer no es definitivamente lo que más nos conviene? Así es. Y eso es precisamente la procrastinación. Sí, el saber que es importante y aún así no lo voy a hacer. Muy identificaditas estamos, ¿eh? A ver, ¿cómo está? Les prometemos que no somos autoridades en el tema. No somos las más indicadas, pero bueno, un par de maestros haciendo platicando el sobre ejercicio de platicar. Sí, porque yo creo que todos nos podemos sentir identificados con el hecho de tener muchas cosas que hacer y no, simplemente no hacerlas, ¿no? El estar postergando. El quedarte viendo en la pantalla y decir tanto que tengo que hacer. Tanto que hacer y por ningún lado por empezar. No sé si les ha pasado, para mí es algo muy común. Necesito hacer una presentación y mi primer pensamiento es, bueno, o trabajo o hago la presentación. Y luego cuando ya me decido abrir la presentación, me tardo más tiempo eligiendo la plantilla que realmente vaciando la información. Y esos son como pequeños detallitos que nos llevan a no cumplir. A no cumplir, exactamente. Y lo que se nos hizo muy interesante y que queremos compartir con ustedes es que por difícil que parezca, la procrastinación no es un asunto de holgazanería, no, o de el simple hecho de tener flojera y de estar postergando las cosas. No se trata de una cuestión de productividad, sino una cuestión de manejo de emoción. Eso es un tema que ya recurrente hemos estado platicando aquí en el podcast. Y entonces eso nos permite también reducir el autojuicio constante que nos hacemos, cómo nos juzgamos. Ay, es que otra vez ya estoy flojeando. A ver, pues, ¿qué está pasando realmente? No sé si sea flojera o holgazanería, ¿no? Y bueno, no sé si tú has escuchado a esto que a mí me parece tan importante y tan bonito al mismo tiempo. El hecho de estar cuidando la conversación que tenemos en nuestras cabezas. O sea, cuando eres muy consciente de cómo te hablas a ti mismo, quizá puedes identificar no solo creencias que te están limitando, sino este tipo de acciones que te llevan a estar postergando o aplazando cosas que tienes que hacer porque son para tu beneficio. Y no hablamos solamente de cuestiones laborales, o sea, en todos los aspectos. Y bueno, eso es lo primero que encontramos. No necesariamente es una mala gestión del tiempo, no es una cuestión de productividad, tampoco es una tendencia a la pereza, a la holgazanería. Quizá tiene que ver con una cuestión de autosabotaje. De gestión emocional. Mucho hemos escuchado, bueno, se me vienen a la cabeza 2 cosas. Sí. El miedo al fracaso
Y al mismo tiempo el miedo al éxito, Ajá. ¿no? Que está también de moda el sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Pero ¿por ¿Cómo se qué pone de eso? moda, Se ponen de moda muchas cosas como la sabiduría popular? las relaciones tóxicas o las conversaciones en la cabeza, el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Pero ¿por qué es una cuestión de autosabotaje? Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos escuchando mucho esto del miedo al fracaso y decimos, es que no quieres fracasar y por eso evitas, ¿no? Hacer cosas, pero bueno, realmente también habría que pensar lo que conlleva alcanzar el éxito, así como lo percibes tú, ¿no? O sea, que está para ti, para empezar, ¿qué es para ti el éxito? Y lo que conlleva el tenerlo, ¿no? Lo lograste y ahora ¿qué sigue? Pues hay una responsabilidad ahí. Ahora tengo que mantenerlo. Ese es el miedo. Ese es el miedo, bueno, sí me explico. Y más si, por ejemplo, si eres una persona que a lo mejor te percibes como que has fracasado, porque bueno, ahí tendríamos que ver qué significa para la persona el fracaso y el éxito, ¿verdad? También. No sé igual para todos. No, pero a lo mejor si te percibes así y de repente tienes éxito, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué compromiso adquieres con ese éxito? Entonces, por ejemplo, el alumno, ¿no? Que siempre le ha ido mal en las materias y ahora ha obtenido un 10 de calificación. Entonces, ¿cuál es la percepción social, inclusive, que tiene de ese 10? Tengo que seguir sacando 10. No voy a bajar a 7 ahora si ya logré el 10, ¿no? Entonces, habría que considerar si solo es miedo al fracaso o miedo al éxito. Yo entiendo, con lo que dices, entiendo que no es lo mismo. O sea, el miedo al fracaso a lo mejor tiene que ver con esta cuestión del autosabotaje, porque es una cuestión de autoestima. O sea, yo creo que mejor ni lo intento porque no lo voy a lograr. Entonces, mejor no me tomo la molestia y no les voy a dar el gusto a los demás, ¿no? O sea, en esta percepción social que tenemos unos de otros, de que confirmen que efectivamente no fui capaz de lograrlo. Y el miedo al éxito es lo que decías ahorita, el hecho de una vez que lo logre, entonces voy a tener que, de perdido, conservar ese nivel de éxito. Entonces eso me va a exigir. Y ahí es en donde está el autosabotaje. Sí, o sea, es un boicot en contra tuya, ¿no? Prácticamente, o sea, no. Puede ser también que la procrastinación nos revela que es trabajar en el autocontrol y en una gestión adecuada de las emociones. O sea, no se trata de un defecto del carácter. Lo que habíamos platicado cuando estábamos preparando el tema es que se trata de que la procrastinación es la manera con la cual tú estás gestionando las emociones, que no es la más adecuada. Sí, es una estrategia para afrontar algunos estados de ánimo que consideramos negativos. Porque ¿qué consideras negativo? La tristeza, el aburrirte, el miedo, y luego te los quieres sacudir. ¿Sí me explico? Entonces, nada más hay que entender que como lo habíamos platicado en un podcast anterior, las emociones hay que aprender a manejarlas, no a controlarlas, nada más, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que hay que reprimirlas, Identificar o evadirlas, controlarlas. ¿verdad? Oye, se siente feo y no quiero. platicamos un ejemplo ¿En verdad quieres sacar eso? que les vamos a compartir. Nosotros fuimos compañeras de maestría y pues vivimos juntas el proceso de realización de tesis. Y lo hicimos de maneras muy diferentes. Por eso nos estamos vulnerando aquí. Ajá. Yo le compartía, Sí. bueno, platicábamos ahorita porque fue algo que vivimos juntas, pero a mí la tesis me produjo mucha ansiedad. Y la manera en la que yo lo enfrenté era trabajando, pero trabajaba día y noche. O sea, fui pues de las primeras en sacarlo adelante porque era algo que no podía sacarme de la cabeza. Entonces ese fue el mecanismo mediante el cual, que a lo mejor no fue lo más adecuado, porque fue casi en contra de mi salud mental y física. Pero ese fue el mecanismo mediante el cual yo confronté la ansiedad. Y que fue diferente. Conmigo. Fue diferente del tuyo. Sí, porque, bueno, yo platicaba con Luisa precisamente. No sé quién se sentirá identificado conmigo, ¿verdad? Al respecto, pero a mí me perturbaba, porque es la palabra que se me viene a la cabeza, la estadística, las matemáticas, desde niña. Entonces,
elegí una tesis cuantitativa y, ay Dios, o sea, ya me andaba. Pero lo que entraba en juego contigo Ajá. y que te llevó a procrastinar Fue la inseguridad. La autoexigencia. Así es, y las autoexigencias. Y sentirme insegura con ese proceso matemático que era inevitable, pues porque aparte yo elegí un tipo, ¿no?, de tesis que forzosamente tiene que llevar ese aspecto matemático. Entonces sentía como cierta inseguridad, arrastraba ese temor, ¿verdad? ¿Cómo voy a explicar esto, no? Cuando me tenga que defenderlo, ¿no? Entonces, ay Dios, no, sí fue algo que me hizo procrastinar mucho, porque ella lo confrontaba trabajando y yo lo confrontaba quedándome en el espacio, en el limbo, me ponía frente a la pantalla y decía, ¿y ahora qué? Y luego me pasaba algo que yo veo mucho en mis alumnos que son muy perfeccionistas. Están haciendo algún trabajo en el cuaderno y no les gustó cómo quedó el acento, cómo quedó la letra y borraban o lo arrancan. Ajá. No, ya no le muevas. Sí, y yo lo veo, o sea, yo que estoy, ¿verdad?, desde afuera del asunto, ¿verdad?, no en su pensamiento interno, yo digo, bueno, no importa, bórrale y vuélvelo. No, pero era como arranco, ¿verdad?, y vuelvo a escribir. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, no salía del marco teórico, cambié las variables varias veces, o sea, era una cosa espantosa. Y no, lo voy a borrar, este autor ya no me gustó, ya me gustó este otro, ¿no? Y si mejor hago de este tema, no. Sí, batallé bastante. Creo que todos. Bueno, hay algo que no ayuda y que me parece a mí, pero es una opinión personal, que es posiblemente la razón por la cual este término está tan de moda, y es el mundo de inmediatez en el que vivimos. Sí. Estamos tan acostumbrados a resolver las cosas con un tronar de dedos, el abrir la pantalla de nuestro celular, checar el clima. Te compartí el otro día que a veces yo me digo, voy a tener un descanso de redes sociales y de celular, y lo dejo. Y luego se me ocurre pensar, voy a checar la ropa de mis hijas, pero ¿qué temperatura va a ser mañana? Y saco el teléfono. O sea, somos bastante dependientes. Me voy a poner a hacer una lista de cosas que tenía pendientes. Y, la tenía en el teléfono. Entonces tengo que volver a abrir el teléfono. Y es un círculo vicioso de nunca acabar. Esta urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo que son negativos impacta. O sea, la inmediatez no ayuda porque es algo que estamos tan inmersos que hasta no nos damos cuenta. Por eso la autoconciencia y el autocontrol, el conocimiento de uno mismo es tan importante. Sí, yo preferiría autoconciencia y autoconocimiento. Sí, porque ¿te acuerdas que ya hemos platicado de esto? O sea, ¿cómo puedo yo gestionar mis emociones si no las conozco? Ahora, para conocerlas tengo que permitir vivirlas. Sí, entonces con la inmediatez y las prisas que siempre traemos y que ya el celular nos facilita todo, o sea, esto lo trasladamos inclusive en el manejo de las emociones, y ya lo hacíamos antes porque antes lo reprimíamos y lo evadíamos, pues ahora lo podemos hacer con mayor facilidad, ¿no?, con toda esa tecnología. Y ahí está como este traslado, ¿no?, de esta inmediatez también a las emociones. No me gusta cómo me siento y, no, ¿qué hago? Mejor me pongo a ver Facebook y ya dejé ahí la tesis, ¿no? Y me pongo a hacer otras cosas. Entonces nada más le estoy dando largas y evado. Y por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando estamos procrastinando, ¿verdad? Decimos, lo voy a hacer hasta el lunes. Voy a descansar porque me siento agotada. Y no descansas, pero no descansas porque estás pensando, no lo he hecho, tengo que hacer esto. Entonces, eso es lo que a mí me atormentaba. Por eso yo reaccioné diferente. Entonces sí, la autoconciencia, el autoconocimiento, o sea, saber cómo nos sentimos, qué es lo que puede desatar una emoción en nosotros, ¿sí? Y luego hacernos conscientes constantemente, ¿sí?, de cuándo nos estamos sintiendo así, porque esto de procrastinar tiene su origen psicológico, emocional. O sea, hay unas personas que definitivamente tienen menos herramientas para enfrentarlo y por lo tanto más tendencia. Así es, y que obviamente pues están, constantemente están percibiendo el aspecto social, ¿verdad? O cómo la gente los ve, y eso para ellos es más importante a veces que el mundo interno, ¿no? En lo que uno piensa, la autoestima. Ya.
pues podemos entonces, para ir cerrando, concluir que definitivamente no se trata de pereza. No se trata de flojera, pereza o holgazanería. No es un asunto de productividad. No se va a resolver bajando una aplicación, no, de gestión del tiempo o haciendo listas de cosas, porque hay gente que es fan de hacer listas. Yo hago todo. Más bien es un asunto de emociones, y lo que tenemos que hacer es una adecuada gestión de las emociones, y es en donde entra el plano de la conciencia plena, ¿no? El de saber cuáles son esas emociones, qué es lo que los está provocando y cómo las puedo gestionar de una manera más adecuada. Así es. Y bueno, si quieren saber más sobre procrastinación, los invitamos a leer el artículo que utilizamos como referencia. Es un artículo que salió en el New York Times, escrito por Charlotte Lieberman, y se llama Procrastinar no es un asunto de holgazanería, sino de manejo de las emociones. Y nos vemos en el siguiente episodio para platicar de algunas recomendaciones para combatirlo. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.